Gran Canaria en carnaval. Bueno, pues aquí estamos, una semana más, un capítulo más de Gran Canaria en carnaval. Elena, muy buena. Muy buena, Javi, y además cargado de carnaval como el que nos gusta a nosotros, carnaval del bueno, y de una mano espectacular. Efectivamente, una mano espectacular. Antes de entrar en detalle, antes de dar paso a nuestra entrevista de hoy, tenemos que recordarles que estamos en Radio Carnaval Canarias, también estamos a través de Factoría de Carnaval y, por supuesto, a través de Canal 13 Canarias. Son 3 medios donde puedes seguir este programa y a los que te animamos a seguir en sus redes sociales. Claro, porque ahí lo ponemos todo. Exacto. En Instagram, tanto Factoría de Carnaval como Radio Carnaval Canarias, como Canal 13 Canarias. Igual en Facebook. Y, por supuesto, en YouTube te invitamos a que sigas Factoría de Carnaval, donde puedes suscribirte y recibir actualización cada vez que emitimos y subimos un contenido o un programa. Y no te olvides. Como diría Pepe Aguilar, darle a la campanita para... Campanita. Campanita. Es importante la campanita, sobre todo porque así te enteras antes que nadie cuando se van a estrenar los diferentes programas. Claro, y que tenemos muchos. Y los que nos quedan. Bueno, pues ahora sí te advertimos que viene un programa muy interesante. Un programa cargado de emociones. Un programa en el que vamos a recibir a una persona que ha sido muy importante en la historia de nuestro carnaval, como cada una de las personas que han visitado nuestro programa en las últimas semanas. Llevamos desde el mes de septiembre emitiendo 2 veces en semana en Factoría de Carnaval y Radio Carnaval Canarias, todos los miércoles y viernes de 9 de la noche a 10, y en Canal 13 Canarias todos los sábados y domingos a las 8 de la tarde. Elena. Además, lleno de personajes, de declaraciones, de testimonios que han sido y son parte de la historia viva del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, que aparte nos emocionan y se emocionan cada vez que les nombramos o les mostramos pues esas imágenes que a lo mejor no tenían tan presentes o tenían olvidadas un poquito, lo tenían en su mente, pero no lo tenían tan cerca en la retina, y se los hemos acercado, y creemos firmemente que nos va a ocurrir lo mismo pues con el invitado que tenemos hoy. La historia de nuestro carnaval es importante y por eso te invitamos a que estés atento y atenta a nuestro programa de hoy. ¿Comenzamos? ¿Comenzamos? La entrevista del día. Y ha llegado el momento de recibir a nuestro invitado de hoy. Hoy, como dijimos hace un ratito en el comienzo de nuestro programa, vamos a hablar largo y tendido con uno de los directores artísticos más importantes que ha tenido el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, Elena. Además, uno de los que ha guiado esa senda por la que todos han caminado detrás y nosotros detrás de ellos. Sí, también. Porque esas oberturas maravillosas tuvieron unos inicios con Francis Suárez, y todos y cada uno de ellos le han puesto su decoración más bonita, su hermosura más hermosa, y todos su imaginación más imaginativa. Claro, y al fin y al cabo todos hemos disfrutado año tras año pues de lo que es el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Al final el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria es imaginación. Claro, imaginación del que lo ve antes de proyectarlo, y de nosotros captar esa esencia una vez vemos lo que ellos nos muestran. Y de integrarnos en esa... Si es posible, nos integramos. Sí. Si nos lo permiten. Siempre es posible, siempre es posible. ¿Te parece que hagamos esa presentación? Vamos a esa presentación. Normal. Ya es la clásica presentación de Elena. ¿O vamos a dejarlo como presentación de nuestro invitado? Por supuesto. Bueno, en el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria hay artistas que no solo aportan espectáculos, sino que transforman la manera en la que sentimos y vivimos cada compás. Personas que entienden el movimiento como un lenguaje, la escena como un universo propio y el carnaval como una emoción colectiva.
Nuestro invitado es uno de esos creadores capaces de convertir una coreografía en un relato y un montaje en una experiencia. Quienes han trabajado con él saben que detrás de cada paso que diseña hay una intención, una sensibilidad especial y un compromiso profundo por el arte. No viene de una tradición familiar de la danza. Su camino lo ha construido con esfuerzo, dedicación y una búsqueda constante de belleza, equilibrio y fuerza escénica. Ha sabido dejar huella en comparsas, espectáculos, grupos, en proyecciones que hoy forman parte de la memoria visual de Canarias. Su mirada es elegante, técnica, poderosa, una mirada que eleva a quienes la siguen y que engrandece cada escenario que pisa. Él es creador, coreógrafo, artista, pero sobre todo un incansable trabajador del movimiento y la emoción. Con nosotros esta tarde, Anatol Janowski. Muy buenas tardes, noches. Buenas tardes, encantado de estar aquí con ustedes. Un gusto tenerte con nosotros. Estábamos deseando que llegara este episodio de nuestro programa para poder hablar de la época en la que estuviste al frente de esas galas de nuestro carnaval, en donde también pusiste el granito de arena para que este carnaval tenga este sello de interés turístico internacional. Bueno, en un momento determinado, yo al principio no estaba muy animado a hacerlo, ¿no? Porque yo desconocía un poco, después era el carnaval era como una presión añadida a todo, parecía que aquello empezaba y terminaba el mundo, cuando debía ser una fiesta popular y nada más, ¿no? Y entonces, bueno, al final me animaron, sí, venga, vamos a ir todos. Hice un equipo extraordinario, eso es cierto, tuve un equipo maravilloso que me estuvo siempre respaldando y que cualquier duda que tuviese ellos me la resolvían también, y a partir de ahí pues bueno, empezamos con la primera, que era Extremo Oriente, creo, ¿no? Sí, bueno, Extremo Oriente. Y cuando fue de mi sorpresa, cuando terminada la primera veo a todo el público levantarse y aplaudir. Yo no Eso no es fácil. Pero fue algo, digo, bueno, pero es que estuvieron como 5 minutos aplaudiendo, y pero ¿esto qué es? O sea, yo digo, bueno, muy bien, encantado de que aplaudan, pero es una fiesta, o sea, esto no es... No era tu cosa. intención. No era mi intención, realmente. Yo digo, bueno, yo voy a hacer las cosas profesionalmente bien, claro, hay que hacerlas bien, hay que tener, pues eso, pues una cierta sensibilidad y cómo poner en escena las cosas, que tengan cierta belleza, que tengan el ritmo, es importante, las luces, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues hacer un trabajo profesional bien hecho. Pero yo no pensaba que iba Hombre, bien hecho fue, porque del 97 al 2004 sí. fuiste el director artístico. Sí, fue una etapa larga, quizás demasiado larga. Pero cuéntanos, Anatol, ese inicio, o sea, ¿cómo surgió eso? ¿Cómo fueron a ti? ¿Tú dónde estabas? ¿Te acuerdas de ese momento? Sí, me acuerdo perfectamente. Y entonces yo me dedico al mundo del espectáculo, de la danza, ¿no? Yo he trabajado en televisión española en Madrid, en programas de uno que se llamaba La Buena Música, donde había danza, y yo llevaba los programas de danza. Grabamos varios programas, incluso Televisión Española se desplazó aquí, grabamos uno en Galdar, me acuerdo perfectamente. Y entonces, bueno, y después tenía espectáculos con una compañía que hemos viajado por toda la península, actuamos en el Liceo de Barcelona, hicimos todos los festivales de Italia, estuvimos en Francia. Una trayectoria espectacular. Pero con una compañía de aquí, o sea, dices, bueno, pero ¿cómo has podido...? Pero ese era mi mundo, o sea, mi mundo era ese, no era otro. ¿Y llegó un día? Y llegó un día que era... entonces estaba de concejal Pepa Luzardo, y quieren tener una entrevista conmigo. Y bueno, pues a ver qué dice. Bueno, yo creo que tú podías hacer el carnaval, y a partir de ahí... ¿Quién vería tu cara de cómo me estás pidiendo a mí? Sí, pero o sea, era una cosa que decías, bueno, pero sí. Y yo dudé mucho, sinceramente, porque donde me meto no sabía, bueno, era un mundo que desconocía, sinceramente, porque para mí el carnaval era, pues, disfrazarme, irme al Parque Santa Catalina, sentarme en el derbi o alguno de estos. O sea, que tú eras de los que se disfrazaban y vivías el carnaval. Sí. Pero ese era mi mundo, no era más. O sea, yo no conocía ni lo que eran ni murgas ni compás. Sí, lo que eran las murgas, pero no tenía un contacto con ellas, ni tenía contacto con las comparsas, ni tenía contacto. A partir del carnaval fue cuando empecé a tener contacto con los grupos del carnaval, ¿no? Antes no tenía hay gente que tenía, sí, que había tenido ese contacto anteriormente. Yo sinceramente no había tenido ninguno. Entonces entré con mucho miedo. Lo que pasa es que dentro del grupo pues yo tenía gente que sí conocía a fondo el carnaval.
muy a fondo. Y entonces fueron ellos realmente los que me arroparon y digo, bueno, vamos adelante. Te lo hicieron fácil. Me lo hicieron fácil, sinceramente, me lo hicieron muy, muy, muy fácil. Y yo realmente, bueno, yo les decía, bueno, yo quiero hacer esto. O sea, ¿tú tenías claro cómo querías que el Extremo Oriente se viese en el parque? Porque ahí todavía no estábamos hablando que era un carnaval tan mediático como era ahora, sino tú tenías claro que eso era una gala para el público del Parque Santa Catalina, claro. Y entonces, bueno, pues a ver cómo se reflejaba eso. Y bueno, y para Televisión Española también. Hombre, eso sí era una experiencia que yo tenía y que quizás otros no tenían. Que yo había trabajado en Televisión Española en Madrid desde el año 80 hasta el 84. Eso ayuda. Había hecho varios programas, incluso en uno de mis programas ganó un Emmy. O sea que, entonces yo sabía lo que es el lenguaje televisivo. Y yo sabía cómo había que hacerlo para que realmente si una de las cámaras no encuadraba, había otra, y yo sabía que allí pasaba algo, no dejaba espacios vacíos, o sea, una serie de cosas que son elementales cuando tú haces televisión. Perdona que te interrumpa, porque acabas de decir algo que para mí yo creo que es súper importante. Cuando tú creabas esa imagen de cómo iba a verse en Televisión Española, que venías con esa visión de haber trabajado ya en Televisión Española, cuando el realizador de Televisión Española estaba en plena acción, tú le indicabas qué es lo que iba a ocurrir, dónde iba a ocurrir, para que no se quedaran... Sí, teníamos un storyboard en el cual estaba minuto a minuto, segundo a segundo, que es ahí lo que, es a donde voy, pues... ¿Qué es lo que estaba Isidro, pasando? mi cámara, por favor, porque me voy a dirigir a... Mi cámara, ya está... Ya está a mí, los focos hacia mí. Teníamos todo perfectamente indicado. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque hay galas que me gusta verlas particularmente desde casa y no las veo. No las veo porque el realizador, un besito que los conozco, pero los quiero mucho, pero las cosas como son, está ocurriendo algo sobre el escenario, pero yo estoy viendo un público, cuando en realidad los que están encima del escenario me están contando una historia, que probablemente también tengas un storyboard de exactamente minutado, como bien decías tú, pero no lo leen, o hay alguien que no se lo transmite de la manera correcta y nos lo estamos perdiendo. Por favor, realizadores de las galas del carnaval, busquen ese storyboard, léanselo antes de ir y sepan dónde y cuándo en cada momento. Ya, Isidro, gracias. No, pero yo siempre el contacto, quizás por eso, por la experiencia que tenía en televisión, yo el contacto con todos los realizadores ha sido fantástico. Yo incluso les decía, mira, aquí esto, si vas a utilizar la steady, ten cuidado, no me la metas en tal sitio. Claro, cuando ya tienes ese lenguaje que lo has adquirido, sabes de qué estás hablando. Cuando no tienes ese lenguaje es difícil, ¿no? Y entonces, bueno, pues, incluso yo... Pero así todo, cuando el cámara, o sea, cuando el realizador está haciendo, ten en cuenta que el realizador igual tiene 7 cámaras. Y un gran equipo. Y tienes que darle cuáles los planos que más interesantes. Incluso decirle, bueno, mira, incluso si haces esto y te vas, no pasa nada porque ahí te estoy haciendo otra cosa. Y lo puedes ver. Y lo puedes ver. O sea, hay cosas que están pasando. Es por eso que yo siempre he trabajado en 180 grados. O sea, había, digamos, una cosa principal, pero a la vez, en ciertos puntos pasaban muchas cosas, porque así, de esa forma, le facilitas al realizador. O sea, si en un momento determinado hay una cámara, que esa cámara no se quede vacía, sino que realmente pinche y que pinche algo, ¿no? Y mantienes vivo todo un escenario y a todos los espectadores que están en el recinto, que también son importantes, porque importantes son los 3 millones de espectadores en la tele, pero también los que están allí. Las 2.500 personas, 3.000, el aforo que haya, están viendo un espectáculo en vivo. Entonces, claro, a mí me ha pasado muchas veces que estoy viendo... Yo hay una cosa que aquí me van a perdonar, yo no sé si Anatol está de acuerdo o no, a mí me parece absurdo ya hoy en día, proyectar en una pantalla. La pantalla la veo bien para momentos puntuales en los que haga falta, un homenaje a una persona que ya no esté con nosotros, un detalle de algo que esté sucediendo fuera de la escenografía, me parece interesante. Pero el abuso de pantalla en las galas... hay más opciones. Lo toman como si fuera una novedad, como si fuera algo tecnológico, novedoso, pero realmente lo importante es rellenar toda la escenografía. Y en los años, y estamos hablando del año 95, 96, 97, 98, ahí no había ese abuso de pantalla. Y cosa que se agradecía muchísimo. Sí. Se agradecía pero muchísimo. ¿sabes qué pasa? Que...
todo es como... el mundo del espectáculo ha cambiado mucho. O sea, tú vas a cualquier concierto y la pantalla está ahí, o no la pantalla, las pantallas con una creación para ellas, para no sé qué, o sea, que va acorde con la música, o sea, el mundo se mueve así. Entonces, claro, parece que si no lo tienes, esos tipos de soportes, estás fuera de lo que es el mundo del espectáculo actualmente, ¿no? En aquel tiempo no había. No había, claro. Entonces no podías abusar de algo que no tenías. En el año 95 la pantalla era de culo, imagínate una pantalla de ese tamaño. No se podía abusar porque no había tampoco. Dejaba sin luz la isla. Lo que sí es cierto, cuando tienes pantallas, tienes que dar sentido a las pantallas. Claro, eso es importante. Eso es importante. O sea, no es tener una pantalla por tener una pantalla, no. Utilizarla. Claro, utilizarla. Bueno, eso se utiliza ahora mismo en las grandes óperas, se utilizan mucho pantallas, pero claro, están narrando la propia ópera y se crea algo para la pantalla, para que lo que diga la pantalla refuerza lo que está pasando en la escena. Claro. No es algo como una anécdota, no. Entonces, yo si utilizase ahora mismo las pantallas en algo así, como puede ser en una gala, yo las utilizaría, primero haría una preproducción para lo que yo quiero narrar en la pantalla, y a partir de ahí que conjugue lo que pasa en escena con la pantalla. No poner una pantalla por una pantalla, porque eso no tiene ningún sentido, sinceramente. Claro. Y una vez se levanta, terminas la gala y se levanta todo ese público, se presenta el siguiente año. Sobre la marcha te dijeron, Anatol, contamos contigo. Sí, vamos. ¿Y cómo es ese vértigo de decir, venga, vale, el primero fue la novedad, pero es que ahora ya tienes tabla, ya sabes dónde fallaste, cómo mejorar, qué es lo que no quieres hacer, qué es lo que sí quieres hacer, qué es lo que el público te está pidiendo? Tú estás mirando al público y sabes dónde eres capaz de rascar más sonrisas, porque no aplausos, sino yo creo que tú eres más emocional y tú vas buscando más el que al público se le erice la piel, saque una sonrisa, más que un aplauso fácil por algo que sea muy guau. Sí, a mí yo tengo un problema que es la estética. O sea, a mí me puede mucho la estética y la sensibilidad dentro de esa estética. O sea, no es hacer por hacer. O sea, yo si hago algo es porque creo que en ese momento eso va a llegar al público y que ese público pues va a reaccionar ante aquello que está pasando, ¿no? Entonces tú tienes que saber cuáles son los tiempos, cuáles son los ritmos, que es aquello que realmente puede llegar más al público, darle... O sea, hay que jugar un poco. O sea, hay una... como un juego entre... el creativo y el público, ¿no? Sabes cómo un poco atraerlo al espectáculo, ¿no? Y sí, el segundo año, no recuerdo qué fue... El segundo año fue la Universal. La Universal, efectivamente. Y entonces, bueno, pues lo mismo, ¿no? Trabajamos muchísimo en esto y también, pues, realmente la gente le encantó. También es cierto que quizás... era como muy novedoso todo aquello que se veía. Claro, es que cada gala era una novedad más. Y había una cosa también que a mí me interesaba, y era, yo nunca traje, o sea, todo lo que salía era de aquí. Yo recuerdo que, no sé si era la Universal, creo que fue la Universal, sí, quizás sí fue la Universal, o fue en el Rock, no recuerdo yo exactamente cuál. Y entonces yo lo que hacía era como... paseaba por la ciudad, pues haces tus cosas y de repente veía a unos chicos haciendo skate. Bueno, esto puede ser interesante. Y después tu cabeza ya estaba maquinando. Sí, ¿dónde lo puedo meter? Y entonces, claro, decir, bueno, y esto tal. Y yo recuerdo en una de ellas, no sé si fue la segunda o la tercera, que yo tenía un amigo que era del grupo de las Harley Davidson, las motos. Y entonces hablé con él y digo, ¿a que no sois capaces de meteros en escena? ¿Cómo que no? Creo que se fue en el tercero, en el musical. ¿En el musical? ¿O no? En el musical metiste, me suena alguna gala. En el rock, no, creo que fue en el rock. Pues una de las dos fue. En el rock pega mucho. También. Y en el musical creo que fue hay bastante. Creo que fue en el rock. Hablando de hace 20 y pico de años. Sí, claro, fue en el rock, yo creo, sí. Y entonces digo, a ver, ¿cómo les meto? Claro, es gente que no ha pisado una escena en su vida ni sabe lo que es una escena. A ver cómo hago yo que esta gente pueda moverse por escena con esas motazas. O sea, que no estamos hablando de... Y que precisamente no son silenciosas. Y entonces, claro, es que el ruido era lo más importante para mí, porque al final terminan todos ¡ay! Con los focos apagando al público y tal, ¿no? Y digo, ¿cómo las metemos? Entonces,
Digo, mira, esta gente, le digo a Israel, esta gente lo que entiende es semáforos. Luz verde, luz roja. Luz verde, luz roja. ¿Le pusiste un semáforo? No, pero puse una persona que iba en una de las motos, o sea, había dos personas, una iba detrás, dos personas que iban detrás de las motoristas, y entonces todos la podían ver y llevaban unas linternas con verde, que verde quiere decir que para adelante, rojo que se parasen, tal a la derecha, tal a la izquierda, o sea, lo teníamos todo esto y así logramos que se fuesen cruzando. Esto es increíble. Sin pegarse. Esto es una adaptación, vamos. Sin pegarse, porque la idea era que al final del espectáculo todas las motos... Bueno, y en esa gala también, bueno, metimos un helicóptero, no sé si os lo acordáis. Un helicóptero, no es que yo hice locuras que digo, a mí me tienen que haber cortado porque yo hice locuras, sí, metí un helicóptero. ¿Te dijeron que no a algo? No, nunca. Si fue una colaboración perfecta de todo. Esto fue un helicóptero, pues no me hagas ir de salvamento, algo así. Entonces yo quería que si la escena estaba a una cierta altura, que el helicóptero empecé, apareciese por detrás y después pasase. Bueno, y sí. O sea, estoy flipando. O sea, claro, es que, a ver, estamos acostumbrados a verlos en televisión, o los que en aquel entonces pudieron verlo en el parque. Yo esa no la vi en el parque, yo era muy pequeña, tú también eras pequeño. Tú también eras pequeño, sí. Yo no sé si estaría porque tú te metías por todos los lados. En el año 97 que empezó Éramos muy pequeños. Ya yo llevaba 2 años con Israel Acevedo, que lo tuvimos aquí hace poco, cubriendo los carnavales. Éramos niños, pues íbamos con grabadoras de Radio Guiniguada y la concejala decía, ¿y estos niños están aquí solos? Y ustedes por ahí metidos. Pero tú fíjate que yo quiero añadir una cosa importante. En nuestro canal de televisión que se llama Factoría de Carnaval, estamos rescatando también todas las galas antiguas de nuestras fiestas, no solo de Gran Canaria. ¿Por casualidad? No tengo ninguna. No solo de Gran Canaria, sino también de Tenerife y de otras islas y de otros carnavales, de Telde, de todos los lugares de Canarias, ¿no? Porque nuestra idea es ser una televisión del carnaval 24 horas y que la gente pueda revivir momentos mágicos, porque al final una gala que se emitió y que se realizó en el año 98, para alguien puede ser muy especial. Claro. Para alguien puede ser muy especial. Claro. Los momentos que vive cada persona a título individual durante el desarrollo de una gala, nunca sabemos lo que hay. Gente que fue y el día por la mañana enterró a su madre y fue obligado con la familia y fue un momento especial, emotivo, hubo algo en la gala que le recordó ese amor, ese compromiso de boda, o sea... Algunas han habido. ¿En tu época recuerdas haber vivido alguna petición de mano? Supongo que sí, que habría muchas. Es que como no recuerdo en cuál fue, hubo una petición de mano en directo. Creo que fue en el de Las Palmas, hubo una petición de mano. La mía fue retransmitida por nuestro programa antiguo Batucada Carnaval. Dios mío, lo que no hagas bueno, esto es increíble. Hemos hecho locuras. Yo en la primera, ahí también nos la jugábamos, porque que era la de Extremo Oriente. Y bueno, en Extremo Oriente teníamos miedo por no, chocar con la cultura, porque claro, hay unas comunidades que y aquí su cultura hay que respetar, ¿no? Y aquí es muy fuerte, ¿no? Y pero a mí se me había ocurrido, vamos, otra locura, al final de la gala, que era con unos samuráis que llevaban detrás como unos aros enormes tipo samurái, así con esto, pero esos tenían que encenderse y girar. Y 2 bolas de fuego venían desde el público y estallaban sobre eso, o sea, locuras que hice. Recuerdo que una de las chispas cayó pues en una... Eso es impensable hoy en día, ¿eh? Eso es impensable hoy en día. Hemos hecho realmente cosas que dices, bueno, pero a mí me advertían, dicen, no hagas eso. Digo, yo lo voy a hacer, porque esto es realmente... ¿Pero dónde cayó la chispa, Nado? No, cayó, claro, la bola pasaba por encima del público. ¿Alguien le quemó? Y entonces, capaz así que cayó una chispa, tuvimos buena suerte, que fue, pues no sé si alguien de la organización o uno de estos. Pero vamos, pero era una chispita, o sea, de estas que no queman, o sea, la bola no quemaba. Sí. No, pero que, o sea, locuras de esas hemos hecho muchas. Yo tengo una curiosidad, ¿no? Sí. Porque... yo necesito saber qué... Yo necesito saber. Tenle miedo. Yo necesito saber qué... Claro, a ti no te atraía nada del carnaval hasta que te llamaron, ¿no? Pero una vez te llamaron, hiciste esa primera gala, para estar 7 años ahí, al pie del cañón, dándole vueltas a la imaginación, no es fácil hacer y superarse
o mantener un listón. ¿Qué es lo que te atraía del carnaval? Bueno, pues realmente era una aventura. Y a mí la aventura siempre me ha encantado en todo. En la vida, mi vida ha sido una aventura. Cada año era una aventura nueva. Mi vida ha sido una aventura desde que nací, prácticamente, ¿no? Por el origen y por todo. Bueno, y entonces a mí me atrae la aventura. Y entonces era como un reto. O sea, el carnaval para mí fue como, durante esos años, fue como un reto. Venga, tenemos que, a ver si, y te entrabas, y ibas ya, bueno, elucubrando, y esa misma lucubración hacía que te atrajese. Era como un reto todos los años de decir, tengo que, y eso hasta el último. En el último ya, sinceramente, no podía más. Y entonces fue cuando Israel, que era mi ayudante y realmente era fantástico, le digo, Israel, empieza tú, porque yo creo que... Además, yo quería seguir mi vida profesional. O sea, el carnaval te absorbe muchísimo. Y entonces me quitaba mucho tiempo de mi vida profesional, de proyectos que tenía fuera y no podía hacerlos, me llamaban, no podía hacerlos. Entonces digo, no, a partir de ahora ya paro. ¿Cuánto tiempo le dedicabas a cada carnaval? Terminaba uno y empezábamos otro, ¿eh? O sea, empezábamos a lucubrar cosas y empezábamos a crear, o sea, sobre esto, ¿qué hacemos? ¿Qué tal? Una vez que se anunciaba ya el tema del carnaval, que nosotros ya más o menos lo sabíamos, pues ya y empezábamos a mirar, a ver qué podíamos hacer. Yo recuerdo en el circo, aquí había un circo en Escaleritas, sí, que se ponía ahí, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces pues yo subí a hablar con los del circo, a ver si iban a estar en esa época allí. No, nosotros no vamos a estar. Y entonces yo decía, ¿y aquí qué hago? Que no sé qué. Y entonces había un grupo de gimnasia rítmica de Bulgaria que pasaba por aquí, o estaba en Tenerife, no sé qué. O sea, todo era... ¿Pero cómo te enterabas? ¿Qué es lo que pasaba aquí? Y a partir de yo iba metiendo. O sea, yo nunca he traído a nadie de fuera. Pero tú te tenías que enterar de estas cosas para poder incluirlas en tus proyectos. Sí, claro. Y no había internet. No, pero tenías gente, claro, que es como estás dentro de este mundo, pues sabías, oye, mira, ¿quién pensáis? Yo preguntaba, ¿no? En Madrid, o preguntaba en tal, y oye, y me interesa estos búlgaros de gimnasia rítmica, las chicas eran maravillosas, y entonces me interesaba mucho, y bueno, y tuvimos la suerte de esto, ¿no? Y, por ejemplo, cuando fue lo de ¿cuál fue? El caribeño, ¿fue algo del Caribe? Caribe, ¿no? Fue el Caribe, me acuerdo. Entonces, bueno, yo tengo mucha relación con Cuba, profesional, muchísima. He ido muchas veces a Cuba, tengo grandes amigos cubanos y he colaborado con ellos en Plantanza. Soy muy amigo, bueno, ya murió, Alicia Alonso, era muy amiga mía. Y pues muchos de los bailarines cubanos eran amigos míos. Y conocía, pues cuando vas a Cuba, conoces Tropicana, conoces todo el movimiento este, ¿no? Y entonces el Caribe, digo yo, a ver, ¿cómo? Y entonces el primer contacto que tuve fue con un amigo mío que es director de Tropicana, y entonces le digo, mira, no, Tropicana no puede ser, porque Tropicana está es, digamos, el buque insignia de Cuba para los turistas. Y entonces, pero había uno en el Hotel Nacional que se llamaba Parisien, que eran muy buenos también. Y Parisien iba a venir... Casualmente, hablando con ellos, diciendo, no, nosotros vamos a estar en Portugal. Aquí al lado. Y entonces, bueno, pues si vais a estar en Portugal, en esta fecha, ¿puedo obteneros durante esto? Sí. Y eso. Hay que decir, porque ahora yo no sé cómo funcionan las cosas, que los viajes a Cuba me los pagaba yo, no me los pagaba esto. No sé, no trabajo en promoción. Esos me los pagaba yo de mi bolsillo, o sea, todo. Y cuando fui a Portugal, fui pagado yo, o sea, porque yo creía que era mi misión, o sea, si yo quería esto, pues tenía que ir yo con mi dinero y después y bueno, era como tu parte de inversión. Era mi trabajo, así de claro, era mi trabajo era eso. Si yo quería algo, tenía que conseguirlo, y para conseguirlo necesito pues ir, volver, hablar, tal, bueno. Pero realmente era eso. Yo me movía por la ciudad y de repente veía unos chicos patinando, esto me puede servir si hago esto, o veía unas personas haciendo en el Oriental, por ejemplo, que metimos a grupos de karate. Ajá. Claro, pero todo a música. Gente que, claro, no está en una escena y tú dices, no, ahora vais a ensayar y vais a ir con este ritmo, a este tempo, tum.
Y claro, serán horas y horas y horas de ensayo para conseguir una cierta espectacularidad. O sea, no es hacer movimientos de karate, no. Además, elegíamos qué movimientos queríamos, cómo los queríamos y qué música iba detrás, y tenían que ir todos perfectamente alineados, ¿no? Entonces, bueno, pero era así, o sea, era una... Vamos a ver, es que después es fácil. Si tú me dices, oye... Claro. Pasa que no tenemos tampoco un presupuesto alto, cuidado. O sea, es que o lo hacías así o no lo hacías. ¿Tú te acuerdas el presupuesto con el que contaba aproximadamente en aquel entonces? No porque claro, a ti te dicen, Anatol, mira, que vas a hacer el carnaval de Egipto, cuentas con... Y ahora haz tú con esto lo que tú quieras. ¿Era más o menos así? Sí, bueno, no exactamente, pero yo más o menos hacía un presupuesto de cuánto iba a salir. Una parte era de promoción o de carnaval y otra era de las casas comerciales. Y entonces yo decía, bueno, pues esto va a rondar, suponte, en aquel tiempo eran millones, no eran... Pues esto va a costar 8 millones de pesetas, suponte. No sé, lo mismo que en nuestro programa, Helen. 8 millones, ¿cuánto es ahora? Es que 8 millones... No es nada. No es nada, esto es el chocolate del loro, vamos, casi. No, ni siquiera el chocolate del loro. Ni siquiera el chocolate del loro. 8 millones de pesetas, 6 millones de pesetas vendrían a ser ahora mismo... a ver, 1 millón son 6.000 euros. 6.000 euros, pues... Multiplica por 8, 6 por 8, 48.000 euros. 48.000 euros. Eso no es nada. O sea, ¿con cuántos ceros está rondando el carnaval de la FAN? A nosotros para algo nos da. Bueno, a nosotros nos da para el del loro, para el de los gatos, para el nuestro. Pero tú sabes además por qué yo sé que nos da para algo, porque nos está tocando la puerta los anuncios. Vamos a hacer una pequeña... si no hay loro. Vamos a hacer una pequeñita pausa, Anatol, porque estamos embelesados escuchándote, porque de verdad es un mundo que nos fascina, el carnaval, la historia de nuestro carnaval, una historia más reciente, aunque ya también tiene sus añitos, porque del 97 hasta este año 2025... Casi 30 años. Casi 30 años. Algo ha llovido. Algo ha llovido. Sí. Entonces, ahora lo que van a llover son nuestros anuncios y a la vuelta seguimos hablando con Anatol. Gran Canaria en carnaval, un tesoro cultural, nuestra alegría es universal, esto es destino sin igual. ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre quieres más? Más lunes sin alarmas. Más primeras veces. Más olor a mar y a campo. Más sonrisas a cámara. Más amigos de repente. Más reírte de la vida. Más disfrutar del camino. ¿Y si la respuesta nunca ha estado en el qué, sino en el dónde? Gran Canaria. Mucho por vivir. En Travis lo bordamos. Si buscas bordados de calidad, uniformes de trabajo, merchandising o vestuario laboral, somos tu mejor opción. Además, contamos con una amplia gama de servicios como sublimación, vinilo textil, impresión DTF, rotulación y mucho más. Personaliza tu ropa con diseños únicos. Equipa a tu personal con calzado de seguridad y equipos de protección individual. Dale visibilidad a tu marca con nuestros soportes publicitarios. En Travis, calidad y rapidez van de la mano, porque entendemos lo importante que es para ti recibir tus productos a tiempo y con el mejor acabado. Visítanos en nuestro local en la Avenida de Escaleritas 56, local AB, en Las Palmas de Gran Canaria, o llámanos a los teléfonos 828 90 95 39 o 644 73 17 10. En Travis lo bordamos. ¿Conoces la empresa líder en Canarias en fabricación de elementos en corcho en 3 dimensiones y en gran formato? ¿Conoces la empresa líder en Canarias en fabricación de escenografías decorativas para carnaval, fiestas y grandes eventos? ¿Conoces la empresa líder en Canarias en la fabricación de ficticios publicitarios, corpóreos y letras a gran escala decorativas en corcho? El Paraguas. Visita nuestra página web y descubre nuestros trabajos. www.elparaguasevents.com.
El Refugio del Pintor es su nueva tienda de pinturas en Las Palmas. Contamos con el mejor asesoramiento profesional. Díganos qué quiere hacer y nosotros le diremos cómo hacerlo. Nos dedicamos tanto a profesionales como a particulares. Somos distribuidores oficiales de pinturas Rebetón. Nos encontramos en la zona de Escaleritas en el barrio de San Rafael. Visítenos y descubra la diferencia. Y retomamos nuestro programa, donde lo dejamos. Estábamos hablando con Anatol Janowski, director artístico de nuestro carnaval entre el año 97 y 2004. Y de verdad, es una entrevista que es difícil de afrontar, pero escúchenme. Es dura, ¿no? ¿eh? Es dura de afrontar, pero no porque nos los esté poniendo difícil, ¿Qué va? sino porque nos los está poniendo tan fácil que cuando las cosas son tan fáciles cuesta mucho saber por dónde tirar. Y no solo Elena. por dónde tirar, sino porque nosotros, como ustedes saben, preparamos una serie de preguntas, una serie de cuestiones que no queremos que se nos olviden. 3 le hicimos. De lo que llevamos de programa hemos hecho 3 preguntas, si no me equivoco. 1,5. Una y media más una la mía. tachada más la tuya, venga, 2,5. Que O sea, hablo demasiado. no porque hables Está muy demasiado, bien. sino porque lo que nos dices es tan interesante que abrir otro melón, entendamos bien por melón, a otra pregunta, sí. cuando todavía no hemos cerrado la pregunta anterior con todo lo que tienes que contar, Claro. no quiero dejar, o no queremos dejar que se quede en el olvido, pues esta ¿cómo diríamos? Esta vivencia en primera persona de cómo se vivió el carnaval, pues todos estos carnavales, el del Extremo Oriente, Universal, el musical, el Egipto, el del circo, el del Caribe, el del rock, o sea, estamos hablando carnavales que fueron contundentes. El resto también lo han sido, pero es que estos marcaron un antes y un después a lo que hoy conocemos como las galas del carnaval. Y que durante toda la historia, el objetivo de nuestro programa, Anatol, es que se conozca el carnaval que llevamos dentro. Nosotros le decimos eso al sentimiento carnavalero, al sentimiento cuando algo se hace desde el cariño también, porque tú querías lo que estabas haciendo y te gustaba lo que estabas haciendo. Nosotros, la visión que hay histórica son las notas de prensa oficial que después replican ¿cómo se llama? Los periódicos, las radios locales, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es profundizar para que no solo esté la versión oficial, sino que también esté la versión de los protagonistas. Lo que vivieron los protagonistas en ese backstage o en esa sala de realización o en donde estuvieran. Porque a lo mejor se puede dar el caso que algún director artístico no estuvo ese año en la gala. No creo. Anatol, se gritaba mucho en esa sala de realización para que te hicieran caso. ¿Caso? No, que vaya. He dicho que con unos realizadores, trabajé con 3 o 4 y no había problema. No había problema porque lo llevábamos todo muy bien estructurado. Hay que decir que el lenguaje de televisión no es diferente al lenguaje visual de la gente. Claro. Porque entonces, si es el lenguaje visual, pones 2 cámaras atrás y ya está. Y retransmites y ya está, lo dejas fijo y se acabó. O sea, el lenguaje de televisión es también un lenguaje propio de la propia televisión y eso tienes que tenerlo claro, ¿no? Nos está marcando nuestro compañero Isidro desde la sala de control, que era Televisión Española. Que ahí, quieras o no, se nota esa diferencia los realizadores de Televisión Española, que están acostumbrados a esas galas más televisivas desde los inicios con 400.000 galas. Claro. Entonces, sí, fue Televisión Española. Incluso yo creo que fue... la Antena 3, ¿Hay alguna Antena 3? Creo sí, que, hay alguna ¿no? de Antena 3. Sí, pero bueno, estamos hablando de televisiones nacionales. Te quería referir a eso, televisiones nacionales. Sí, nacionales. Pero bueno, a día de hoy, que ya con la cantidad de años que han pasado, 30, nos apuntabas antes, se podría coger recorte de aquella gala de un inicio. Vuelvo y repito, no es por otra cosa, sino porque tú lo acabas de decir bien claro, es un lenguaje televisivo donde, sin olvidarte del lenguaje del público en el parque, el lenguaje televisivo para todas aquellas cantidades de personas que están en sus casas viendo la gala, no se pueden perder nada de lo que está ocurriendo en el escenario, que nos lo estamos perdiendo. Es que es una pena, es que se está perdiendo mucha chicha de lo que ocurre. Y claro, me da pena porque es mucho trabajo, no solo por parte del director artístico, de los grupos, de las candidatas, de los drag,
que no nos hemos olvidado de los drag y hablaremos de ellos también, como así del resto de grupos. No nos queremos olvidar nada. Anatol, ¿cómo fue no solo en la gala drag, sino el lidiar con diferentes grupos? Porque tú bien dijiste al principio de la entrevista que tú eras de los que te disfrazabas, ibas y lo veías, pero a partir de ahí tuviste que hablar con comparsas, con murgas, con drag, con reinas. Sí. ¿Cómo fue ese lenguaje? ¿Cómo fue ese tú a tú? Mira, a través de los grupos yo conocí lo que era la sociedad de Las Palmas de Gran Canaria. Y ellos eran como el reflejo de cuál es la sociedad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y entonces yo visitaba los grupos con Pepe Aguilar, me acompañaba siempre la concejal, igual me acompañaba, incluso animé a que el alcalde también subiese conmigo en algunos grupos, y porque yo quería que conociesen realmente cuál es la realidad del carnaval. El carnaval es una fiesta popular en el cual la gala es un evento más, claro, pero que realmente, digamos que el cuerpo del carnaval son los grupos, toda aquella gente que se mueve dentro de este mundo del carnaval, ¿no? Y que tienen tanta o más importancia que las galas. La gala es, digamos, como te digo yo, como la presentación del carnaval, algo que dices, ¡buah! La guinda. Eso, pero nada más, o sea, pero realmente los que viven el carnaval y lo viven durante todo el año son realmente los grupos, ¿no? Que yo desconocía, de verdad. Y fue por todos como muy bien aceptado, cosa difícil. Pero fue por todos muy bien aceptado, pues hablábamos mucho y bueno. Todos hablan maravillas de ti, todo se ha dicho de paso. Y no, realmente, bueno, teníamos digamos, a mí me encantaba estar con ellos, oír sus opiniones, era muy importante. Y había veces, es cierto, que no estábamos de acuerdo en algunas cosas. Pero bueno, las hablábamos. Y que no está mal, no estar de acuerdo. Ponía su punto de vista, yo ponía el mío, y buscábamos puntos de encuentro. Bueno, pero no, de ahí no pasaba nunca, ¿no? Y realmente yo digo, era importante el cómo yo... ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú estás dentro, como estaba yo, pues dentro de la cultura, y eso te piensas, un poco desconoces el otro mundo. ¿Consideras que el carnaval también es cultura? Sin duda. Y entonces, bueno, era un poco el conocer este mundo, ¿no? El conocer que es todo aquello que vertebraba, de alguna forma, el carnaval. Y no cabe duda que los grupos son la parte más importante vertebradora del carnaval. Eso sin duda, vamos. Y, bueno, pues ahí empecé a saber lo que era realmente el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? ¿Qué fue lo que más te cautivó? Una vez conociste ya los grupos, una vez ya habías dado el salto, ya habías pasado la primera, ya hemos pasado la segunda. ¿Qué te impulsa a decir? Es que hay una tercera y una cuarta. Cuarta y quinta, sí. Y sexta y séptima. Ya te digo, el impulso no era eso, era como el reto que tenías, esa aventura de todos los años, a ver si lo superamos, a ver si lo hacemos bien. Y después había un compromiso social, que eso no hay que olvidarlo también, porque ten en cuenta que el 94 estaba muy cerca y había verdadero pánico. Yo recuerdo con la primera gala, había pánico, pero pánico. Claro que había pánico. Había pánico. Claro, yo era desconocido. Dice, si este nos hace un disparate, claro, yo venía del mundo de la cultura también. Entonces, dice, a ver si ¿podría funcionar o no? O no funcionar, cuidado. O sea, esto es... confiaron en mí, yo no sé cómo confiaron, pero bueno, vieron que podían confiar y fuimos adelante, ¿no? Pero que había mucho miedo. Y después ese compromiso social, no puedes fallar. O sea, si fallo, no es que yo falle. Cuando tú haces un espectáculo, te hablo de danza o de teatro, de ópera, lo que sea, en el cual yo pues he tenido, ha sido mi espectáculo, si fallo yo. O sea, que aquí falla una ciudad. Aquí falla una ciudad. Entonces el compromiso era enorme. Y yo recuerdo que terminada la gala, precisamente, entonces la directora de Televisión Española, era Piti, ¿no? De que era la directora,
bueno, y el subdirector vinieron a abrazarme como si hubiese conquistado, no sé, el Everest o algo así. Digo, pero si es algo normal. Pero para ellos, claro, el compromiso era ese, es decir, estamos metiéndonos en la boca del lobo sin saber lo que va a pasar. Y entonces, bueno, gracias a Dios salió bien. No salió bien, ¿no? Salió más que bien, que siguieron contando contigo. Y después ya, bueno, seguimos adelante y sí, realmente... Fuiste también un director artístico que rescató a las comparsas, comparsas que habían estado un poco olvidadas o descuidadas, vamos a decir más bien descuidadas, me gusta más esa palabra, y la vuelves a ser protagonista de no solo un concurso, sino también de parte del espectáculo. Sí. ¿Cómo fue ese contacto con ellas? ¿Lo tomaron bien? Dijeron, venga, sí, nos está diciendo que va a contar con nosotros y después nos va a decir que no. ¿Cómo fue esas conversaciones y cómo se lo tomaron las comparsas? Bueno, pues las comparsas, yo en aquella época les animaba que tenéis que trabajar realmente, porque había 2 comparsas que tenían un nivelazo, pero había 2 solamente. Claro, entonces tú dices, bueno, ¿qué cuento con esas 2 solamente todo el tiempo y el resto? Claro. ¿Te arriesgas? Entonces, pero había 2 que eran muy buenas y que fueron las que yo más o menos utilizaba, pero después hicimos como para que todas, tomasen parte y que no se viesen relegadas, pues aunque sea que hiciesen algo, ¿no? Porque me parecía que era lo normal, sí. Había que integrar. Había que integrar aquello, ¿no? ¿No te funcionó? Sí. ¿Te funcionó? Funcionó, bueno. Yo creo que cada vez que Anatol llegaba a Carnaval y decía, vamos a hacer Carnaval, temblaba. Después de aquel 94, toda nueva incorporación era mirada con lupa. Con mucho recelo, sí. ¿Cómo? Y es la cultura, Elena, Claro. y yo vuelvo atrás porque me parece importante ese aspecto, ¿vale? Se falló una gala, no se falló un carnaval. Exacto, pero yo voy más allá, ¿no? Es la cultura no solo la cultura de conocimiento sobre el eje en el que va a girar el carnaval, la temática, el Medio Oriente, el Caribe, el rock, que hay que tenerla, porque como director artístico, Anatol, yo me imagino que tendrás que proyectar una imagen, tendrás que leer, tendrás que estudiar, salvo que ya nacieras aprendido, como decimos. Oye, que los habrá, Pero después, a ver los hilos. Pero esa es la primera cultura, ¿no? Después la cultura de tener en cuenta de que el carnaval está compuesto por diferentes colectivos a los que hay que integrar. Después la cultura del espectáculo. En televisivo. El lugar, en el lugar físico y después el televisivo. O sea, es que son muchas... Claro, es la cultura de saber cómo es una realización, los planos que hay que tomar, los que no hay que tomar, lo que hay que evitar, lo que se puede poner, lo que es compatible, lo que se no. puede ver, lo que no. Exacto. Entonces son muchas culturas. Y crear la sinergia entre ellas no es fácil. Yo sería incapaz. Yo no sirvo. Yo sería incapaz. Entonces... Está rodeado. Bueno, no sé. Si me quieren dar esa oportunidad. Estar rodeado de un buen equipo es vital. Cuéntanos un poquito, Anatol, ese equipo con el que tú comenzaste, cómo era, porque claro, tú entraste en el 97, ya había un equipo previo, se mantuvo. No. ¿Se integró? No. Bueno, sí, yo creo que Israel con Francis ya trabajó antes. Yo entré en Carnaval precisamente por quizás mi mano derecha era Hamid Bell. Ajá. Otro grande. Sí. Y entonces él fue el que me animó, sinceramente, no te preocupes, yo sé cómo funciona esto, tú. Y ya eso me tranquilizó, sinceramente, yo sabiendo que está Hamid y tal. Después estaba Israel, que era otro puntal total, porque él conocía el carnaval. Otro grande. Conocía el carnaval también por dentro y había estado y tenía su experiencia y eso. Después estaba Pepe Aguilar con los grupos. Otro grande. O sea, yo me supe rodear de un grupo de gente que realmente me lo puso fácil, porque cada uno en su parcela conocía perfectamente lo que estaban haciendo. Entonces parece que no, pero eso te quita muchísimo trabajo y te quita muchos dolores de cabeza, ¿no? Porque si llegas de nuevo, que hay veces que pasa eso, ¿no? Es porque tú dices, bueno, antes os contaba, fue on the record que el tema de, por ejemplo, del rock. Yo tenía entonces
un contacto muy grande con uno de los grupos de teatro más importantes de España, que era la Fura del Baus. Y entonces yo fui a su sede, cerca del aeropuerto del Prat, y porque iba a gestionar una cosa sobre una ópera que se iba a estrenar en el Pere Galdós, y querían absolutamente que fuese la Fura quien realizase esta ópera. Y yo me fui a hablar con ellos, fuimos a comer juntos, estábamos hablando, al final aceptaron hacer la ópera, lo hicieron ellos. Y entonces, pues en una de esas conversaciones salió pues el carnaval. ¿Qué estás haciendo ahora? Habían visto alguna de las galas, la primera que había visto. Y entonces dice, oye, qué interesante. ¿Os animaríais a hacer? ¿Vosotros? Sí. Incluso yo creo que conservo en algún sitio de mi casa, debe estar el proyecto de la Fura para el rock. Fíjate, curioso, ¿no? Lo que pasa es que se salía un poco de presupuesto. ¿Recuerdas más o menos qué presupuesto rondaba? No, pero bueno. Era impensable. No podíamos. Y entonces, bueno, pues al final se desechó. Pero así todo, cuando hablé con ellos, dijo, sí, podéis, o sea, si llegásemos a algún acuerdo, podéis hacerlo, pero mi equipo tiene que estar detrás. Claro. ¿Por qué? Porque no conocéis lo que es el carnaval. Ese es el fallo, yo creo que tuvo en el 94, y que creo que tuvo un poco Tenerife cuando trajo a Rafael Amargo. Puede ser. Que es un excelente artista, pero yo creo que desconocía lo que es el carnaval. Es que el carnaval tiene sus peculiaridades. Claro, y tienes que conocerlas, porque si no, te puedes dar un patinazo enorme, ¿no? Claro, es que al fin y al cabo no nos olvidemos que el carnaval es una fiesta del pueblo que se ha llevado a televisión y se ha convertido en internacional, pero no quita que sigue siendo una fiesta del pueblo, de las islas, que nada tiene que ver con, y sin desmerecer al carnaval de Cádiz, al de Brasil, cada uno dentro de tiene su hueco. Claro, y tiene su idiosincrasia, ¿no? Cádiz, pues que son las chirigotas, Claro. Brasil es otro el zambódromo y todo lo que con ello Venecia conlleva. Es otro mundo, claro, ¿no? pero el Carnaval de Las Palmas está situado en el mapa y tiene sus peculiaridades, y si no las conoces, sí. Y entonces, y al final, como tú decías antes, no falla la gala, falla el carnaval, falla la ciudad. Entonces, bueno, pues, pero que vamos, te digo que la Fura estuvo muy interesada en aquella época en hacer lo del rock, ¿no? O sea que es curioso, que hoy seamos nosotros los que queramos traer ciertas culturas o ciertos artistas, y antiguamente era al revés, eran los artistas los que querían venir, y si no se miraba, como bien decías al principio, qué es lo que tenemos a nuestro alrededor, qué podemos aprovechar, qué entra dentro de la temática. Era eso, o sea, yo creo que el secreto era, no teníamos un presupuesto muy elevado, por lo tanto había que aceptarse, y de repente, ¿qué te yo? Había, no sé en qué gala también, había, no sé, un grupo de animación o algo así que tenía un globo aerostático enorme, pero un globo enorme. Y entonces yo lo vi y hablé con él, digo, oye, tú me podías prestar, y te estás tú. Y digo, ¿y quién subió ahora aquí arriba que sepa moverse? ¿Dentro de ese globo? No, iba colgada. Y fue mi hija, que como ella había hecho esto que se mueven en las cintas, en el espacio, no sé qué, digo, mira, pero iba, vamos, digo, no estamos jugando, porque claro, un globo de estos, si hay viento, claro, puede pasar cualquier cosa. Tuvimos la suerte de que no hubo, y entonces yo recuerdo que, bueno, que hizo todo un espectáculo aéreo, pero era un momento de 2 minutos, algo así, pero todo era de aquí, o sea, no había nada. Yo no contrataba nada de fuera. Creo recordar, hace 2 años, no fue el año pasado, o sea, no fue el carnaval pasado, fue el anterior, ya estaba Josué Quevedo como director artístico, hizo algo, no sé si tendría que rescatar esa gala para ver exactamente qué es lo que fue, pero sí recuerdo que bajo de unas grúas que se colocaron en el Parque de Santa Catalina, en la obertura,
pues gente también, no sé si de un globo o de la misma grúa, pero haciendo también ejercicio. No, creo que era una pareja. Yo tengo una muy mala memoria para acordarme de Yo hay esos cosas detalles, que sí, ¿eh? pero porque recuerdo que esa gala trabajé como ayudante de Steady y entonces recuerdo ese giro hacia arriba en picado para coger todo el movimiento, que nos costó la misma vida, ensayos de madrugada, sin ruido, para que nadie tampoco supiera qué es lo que estaba pasando. Claro, sí. O sea, fue una gala, una obertura complicada, pero fue espectacular una vez vio la luz. Claro, fue maravillosa. Pero vamos, que ya tenía un... Sí, pero vamos, ya sabes que yo fui director del Festival de Teatro, Música y Danza durante también 6-7 años también. Claro, es muy diferente cuando tú dices, quiero hacer esto. Y sé cómo hacerlo. No, y dices, bueno, ¿qué grupo hay? Voy a traer a estos de teatro de calle que están en no sé dónde. Y ahora voy a traer, imagínate, mira, en Francia he visto una cosa, me lo voy a traer. Claro, si tienes presupuesto, claro, es lo que hubiésemos hecho todos. Claro. Pero en aquella época no había. O sea, no había. Nos movíamos para andar por casa y tienes que hacer un espectáculo con cosas de andar por casa, ¿no? Además, Elena, no había presupuesto en aquella época, como no tenemos tiempo en nuestro programa de hoy. Sí, pero algo así. Pero más o menos les decimos una cosa, que no se queden con las ganas de conocer más sobre las galas que dirigió Anatol Janowski, porque esto es un alto en la entrevista, pero la segunda parte, o la segunda y la tercera. No, la segunda seguro, que y la ya semana veremos, en el siguiente programa ya seguro que lo verán. Y se nos fue el tiempo, Javi. Anatol, no te voy a decir que lamento mucho que se nos haya acabado el tiempo. Porque seguimos. Porque vamos a seguir y en un nuevo programa, porque nos parece muy interesante aprovechar que estás aquí y que no has puesto impedimento pues para que lo podamos hacer. Así que nos vemos en el siguiente programa. Perfecto, muy bien. Seguiremos. Continuará. Elena, nos despedimos de nuestro programa de hoy. De nuestro programa de hoy y ya saben, síganos que hay Anatol Janowski para rato.